ustedes muy buena tarde. En esta ocasión los estudiantes del 10º ciclo de la licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa tenemos a bien a presentar nuestro seminario enfocado en la realidad educativa nacional, pero directamente a la deserción escolar en las escuelas públicas del nivel primario, pero del área rural de Puerto Barrios y Zabal. A continuación dejo un pequeño espacio para la licenciada Ilse Morales, coordinadora del centro educativo. Muchísimas gracias. Buena tarde. De parte de nuestro decano, el maestro Santos, que es también el encargado de este proyecto de seminario, ¿verdad? Y también de parte de la licenciada Dania Iracema Roldán Ramírez, que ustedes saben que en estos momentos pues se encuentra con quebrantos de salud, y de parte de todo el personal docente de nuestra sede 42 Puerto Barrios y Zabal. Les doy la cordial bienvenida a este seminario y les agradezco por la invitación que me realizaron para poder estar compartiendo con ustedes y ver el resultado final, que es la presentación del seminario que tienen a bien presentar. Y en este seminario pues veo la importancia que existe de saber respecto a la deserción escolar en las escuelas públicas, que es un tema muy importante y sé que lo van a resaltar ustedes, estimados estudiantes de la licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. Además, pues los felicito porque ya están culminando su parte formativa, esa parte académica, ya están a un paso únicamente de poder alcanzar este sueño, esa meta, esa visión que ustedes se plantearon hace año y medio. A la licenciada Dania también la felicito por estar siempre pendiente y asesorar el presente seminario. Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Muchísimas gracias, licenciada. Y para continuar con la presentación de nuestro seminario, tenemos a la profesora Roxana Cabrera. Como estudiantes del 10º ciclo de la licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, tenemos a bien presentar el proyecto de seminario titulado Deserción escolar en las escuelas públicas del nivel primario del área rural de Puerto Barrios y Zabal. En el índice tenemos contemplado 4 capítulos. En el primer capítulo contiene lo que son las generalidades, como la línea de investigación, el tema, la pregunta del problema, planteamiento del problema, justificación, delimitación de la investigación, ámbitos, límites, alcances, objetivos, métodos y técnicas empleados. Así como en el capítulo 2 tenemos el marco teórico, fundamentación teórica, qué es la deserción, qué significa desertor, qué es la deserción escolar, cuáles son las causas de la deserción escolar, tipos, factores que intervienen, estrategias para poder disminuir la deserción escolar, cómo se mide la deserción escolar y, por supuesto, la deserción escolar en Guatemala. En el capítulo 3 tenemos la presentación de resultados, análisis y gráficas, y en el capítulo 4, análisis de los resultados. Seguido de las conclusiones, recomendaciones, lista de referencias, apéndices y anexos. Como resumen de nuestro proyecto de seminario, podemos determinar que el objetivo principal desde un inicio fue de conocer cuáles son las causas y cuáles son los factores que ocasionan la deserción escolar en nuestro municipio de Puerto Barrios y Zabal. En el área de introducción, línea de investigación y planteamiento del problema, tenemos a la profesora Roxana Vargas. El tema que se investigó en el presente proyecto se denomina deserción escolar en las escuelas públicas del nivel primario del área rural de Puerto Barrios y Zabal, en el cual está formado por 4 capítulos. En el capítulo 1 se encuentran las generalidades, la línea de investigación, el planteamiento del problema, la delimitación, la justificación. Este proyecto se realiza para poder analizar las causas y el impacto que ha tenido en la sociedad guatemalteca, específicamente en el área rural de Puerto Barrios y Zabal, utilizando distintas técnicas de investigación para indagar más el problema, teniendo en cuenta que esta problemática no la causa solamente la emergencia sanitaria, sino también la falta de empleo y de ingresos económicos en las familias del área rural, siendo estas las más vulnerables.
En el capítulo 2 está la fundamentación teórica con los temas a abordar, que es deserción escolar, los factores que intervienen en la deserción escolar en Guatemala. Estos son los temas de suma importancia para entender y comprender la línea de investigación. En el capítulo 3 se encuentra la presentación de los resultados, las cuales fueron realizadas a través de una encuesta que pretende identificar cuáles son las causas que ocasionan la deserción escolar en el municipio de Puerto Barrios y Izabal, específicamente en el sector oficial, en el área rural del nivel primario. En el capítulo 4 se realiza el análisis crítico de la interpretación de las encuestas que fueron realizadas a las personas del área rural del municipio de Puerto Barrios. Nuestra línea de investigación es acerca a la realidad educativa nacional. Nuestro problema, deserción escolar en las escuelas públicas del nivel primario del área rural de Puerto Barrios y Izabal. Nuestro planteamiento del problema. ¿Cuáles son las causas que ocasionan la deserción escolar en las escuelas públicas del nivel primario del área rural de Puerto Barrios y Izabal? En el área de justificación, delimitación, objetivos generales y específicos tenemos al profesor Brian Sánchez. Como justificación tenemos, Guatemala es afectada por distintos problemas sociales que actualmente perturban a la población en diversos aspectos. Nosotros planteamos una problemática muy importante que afecta principalmente el sector rural, en este caso al departamento de Izabal, en el municipio de Puerto Barrios y Izabal. Este es la deserción escolar. La deserción escolar fue incrementando considerablemente, específicamente en el área rural de Puerto Barrios y Izabal, teniendo en cuenta que también es una problemática que no la causa solamente la emergencia sanitaria que tenemos actualmente, que es la del COVID-19, sino que también la causa distintos problemas sociales que afectan a nuestro país, como lo puede ser la falta de empleo y de ingresos económicos, que es algo de lo más importante que muchas familias guatemaltecas viven en el momento y que afecta principalmente el área rural, como siendo esta una de las más vulnerables. En la delimitación de la investigación tenemos varios ámbitos. Tenemos el ámbito geográfico que se realizó en el municipio de Puerto Barrios y Izabal, tomando en cuenta las escuelas de los niveles primarios del sector oficial en el área rural. El ámbito institucional, que es la Supervisión Departamental de Educación de Puerto Barrios y Izabal. En el ámbito personal, participaron la comisionada temporal de administración educativa, director o directora de la institución, escuela del sector oficial, docentes y alumnos estudiantes del 10º ciclo de la licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. En el ámbito temporal fue realizado del 9 de julio del 2022 al 19 de noviembre del 2022. Los límites son el área rural de Puerto Barrios y Izabal y los alcances, la población estudiantil del nivel primario de las instituciones educativas seleccionadas. Tenemos tanto objetivo general como objetivos específicos, siendo el objetivo general generar información sobre las causas que ocasionan la deserción escolar en las escuelas públicas del nivel primario del área rural de Puerto Barrios y Izabal. Y nuestros 3 objetivos específicos, los cuales son, como primera instancia, identificar las causas que ocasionan la deserción escolar en las escuelas públicas del nivel primario del área rural de Puerto Barrios y Izabal, identificar el impacto que provoca en la sociedad la deserción escolar en las escuelas públicas del nivel primario del área rural del mismo municipio y departamento, determinar el factor que provoca la incidencia de la deserción escolar de las escuelas públicas del nivel primario en el área rural de Puerto Barrios y Izabal. Y tenemos nuestra metodología en donde tenemos el método científico, nuestras encuestas con enfoque cuantitativo y el método experimental.
El método científico se desarrolló, el método científico en el cual consiste el conjunto de etapas, reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos para la comunidad educativa, y el método descriptivo, que es el que procede después de este, que nos permite explorar la realidad actual del sector educativo oficial en relación a la deserción escolar debido a la pandemia COVID-19. Nuestras encuestas con enfoque cuantitativo que fue realizada a la población para poder nosotros delimitar el problema y saber las causas que lo acompañan. Y el método experimental, que fue población y muestra, que fue la participación de un total de 180 personas de distintos establecimientos del municipio de Puerto Barrios, tomando en cuenta el objeto de la investigación orientado a generar información sobre las causas que ocasionan la deserción escolar en las escuelas públicas del nivel primario del área rural de Puerto Barrios y Zabal. Y según la información recopilada por los participantes encuestados en dicho proyecto, se considera que según la población encuestada, está de acuerdo que la pandemia del COVID-19 ha afectado considerablemente en la deserción escolar en nuestro municipio. Gracias, profesor. En la parte de la fundamentación teórica, análisis de los resultados en base a la encuesta realizada, tenemos a las profesoras Astrid Morales y Keila Merida. Fundamentación teórica. ¿Qué es deserción? El término deserción puede ser aplicado en diferentes contextos. Sin embargo, los usos más comunes son en el ámbito escolar para poder calificar a los estudiantes que dejan los estudios debido a diferentes causas. ¿Qué significa desertor? Este término corresponde al alumno que por retiro formal o no formal no está en condiciones de ser evaluado y ha abandonado el sistema educativo. ¿Qué es la deserción escolar? Como bien su nombre lo indica, se refiere al abandono prematuro del sistema educativo. Este abandono generalmente comienza como un alejamiento gradual, pero recurrente que culmina en la deserción total. Causas de la deserción escolar. La deserción escolar no tiene una causa sencilla ni única, sino que se debe a diversos factores, tanto condicionantes que facilitan o complican el estudio, como determinantes que impiden o permiten el estudio. En ambos casos se trata generalmente de un conjunto de causas sociales, culturales y económicas que confluyen para que los estudiantes abandonen la escuela y se dediquen a otra cosa. Tipos de deserción escolar: deserción precoz, temprana, tardía, total y parcial. Estrategias para disminuir la deserción escolar: demostrar altas expectativas por el desempeño estudiantil, de modo que sientan la motivación por los resultados de sus esfuerzos. Programas de apoyo académico, social y personal. Retroalimentación temprana a la población estudiantil para la identificación de sus debilidades, con el fin de disponer del tiempo necesario para poder corregirlas y superarlas. La deserción escolar en Guatemala. Guatemala ha tenido históricamente un nivel muy desfavorable en el campo de la educación. El nivel de escolaridad de nuestro país es sumamente bajo. Según lo plantea el Instituto Nacional de Estadística, las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo no se hallan al alcance de la mayoría de la población guatemalteca. Desigualdades económicas, sociales y otros factores políticos, lingüísticos y geográficos influyen en el acceso de jóvenes a la educación. Esta deficiencia es muy preocupante si se toma en cuenta que la educación no solo es un factor de crecimiento económico, sino también un ingrediente fundamental para el desarrollo social, incluida la formación de buenos ciudadanos. Análisis de resultados. ¿Considera usted que la pandemia COVID-19 influye en la deserción escolar? El 81.40% de las personas dijeron que sí influye y el 16.60% opinaron que no influye. ¿Cuáles considera usted que pueden ser las causas generales de la deserción escolar en Guatemala? El 36.90%
consideran que es por la falta de recursos económicos. El 18.10% consideran que es por temas sociales. El 17.10% consideran que son por temas personales. El 14.90% opinan que son por temas culturales y el 12.90% que es por causas familiares. ¿Cuáles son las causas personales por las cuales un estudiante deja de asistir al centro educativo? El 53% de las personas dijeron que es por la falta de interés. El 30% indicaron que es por la falta de atención. El 17% consideran que por la condición física y psicológica es que abandonan un centro educativo. ¿Cuáles son las causas económicas y sociales por las cuales un estudiante deja de asistir al centro educativo? El 33.80% de las personas dijeron que la principal causa es por falta de empleo de los padres. El 23.80% dijo que la pobreza influye en este abandono. El 11% opinaron que es por la falta de recursos económicos. El 17.60% opinaron que la pandemia es una de las causas y el 13.80% dijo que es por la falta de recursos económicos que les ha tocado inmigrar a otros países para poder lograr obtener una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son las causas familiares y culturales por las cuales un estudiante deja de asistir al centro educativo? El 30% dijeron que una de las causas principales es la falta de apoyo familiar. El 16.70% es que tenga un núcleo familiar extenso. El 17.70% dijeron que era por el maltrato familiar. El 20.50% consideraron que por la discriminación y el 15.20% consideran que la lengua materna influye en que el estudiante no asista a un centro educativo. ¿Qué impacto social ocasiona la deserción escolar en la comunidad? El 41.60 dijeron que la deserción escolar afecta la delincuencia. El 29.40 opinaron que las personas eligen ser parte de pandillas y el 29% dijeron que la desnutrición es un impacto social. ¿Qué impacto representa la deserción escolar en el estudiante en su formación moral y cívica? El 17.10% dijeron que representa el impacto en la deserción escolar en la falta de empatía. El 9% dijeron que el impacto es la falta de honestidad. El 31.90% es la falta de responsabilidad e incumplimiento de sus obligaciones. ¿Considera que la pandemia ha perjudicado la asistencia de sus compañeros en el centro educativo? El 85.70 dijeron que la pandemia COVID ha perjudicado la asistencia en un centro educativo y el 14.30% dijeron que no ha perjudicado en nada. ¿Considera usted que la falta de insumos de bioseguridad para protegerse del COVID-19 repercute en la deserción escolar? El 60.50 consideraron que la bioseguridad para protegerse del COVID-19 es la deserción escolar y el 39.50 opinaron que no tiene nada que ver la falta de insumos. ¿Conoce compañeros que han decidido abandonar sus estudios? El 89.50 dijeron que sí y el 10.50% dijeron que no. ¿Considera que la deserción escolar perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje? El 88.10% dijeron de que sí perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 11.90% opinaron que no perjudican nada.
¿Cree usted que si brindara más apoyo en las escuelas públicas del nivel primario hubiera menos deserción escolar? El 91.40 de las personas encuestadas opinaron que sí, y el 8.60 dijeron que no perjudicaría en nada. ¿Cree usted que el acoso escolar puede ser una causa de deserción escolar en los estudiantes del nivel primario de las escuelas públicas del área rural de Puerto Barrios? El 78.60 dijeron que la causa de la deserción escolar del nivel primario no perjudica y el 21.40 opinaron que no perjudica. ¿Cree usted que la ubicación geográfica de algunos de los establecimientos incide en la deserción escolar en los estudiantes del nivel primario de las escuelas públicas del área rural de Puerto Barrios? El 72.40 de las personas consideraron que la deserción escolar es por la ubicación geográfica y el 27.60 dieron a conocer que no es la ubicación geográfica. ¿Considera usted que la deserción escolar depende del nuevo modelo de enseñanza híbrida, virtual y presencial? El 79.90 de las personas consideraron que sí depende del nuevo modo de enseñanza-aprendizaje y que el 27.10% dijeron que no es por el nuevo método de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias, profesores. A continuación, en el área de conclusión y recomendaciones, tenemos a la profesora María Ajú. Tomando en cuenta que las causas que ocasionaron la deserción escolar en las escuelas públicas en el nivel primario, en el área rural de Puerto Barrios y Zabal, según la información recopilada por los datos participantes, establecieron que dicho proyecto se considera que la población encuestada está de acuerdo que la pandemia ha afectado considerablemente la deserción escolar. Algunas posibles causas son económicas, sociales, personales, culturales y familiares, indicando que las causas personales que interfirieron en la deserción escolar son por la falta de interés, la falta de atención, la falta física, asimismo como la ubicación geográfica de algunos establecimientos. Entre las causas económicas y sociales estarían la falta de empleo por uno o por ambos padres, la pobreza, la pandemia del COVID-2019, la migración, el apoyo a las familias, la discriminación, el maltrato familiar, el núcleo familiar extenso y la lengua materna han sido las razones por las cuales se consideró que un estudiante deja de asistir a un centro educativo, aumentando así la deserción escolar en el país. En conclusión, la pandemia COVID-19 fue identificada como una de las causas principales que ocasionó la deserción escolar en las escuelas públicas del nivel primario, en el área rural de Puerto Barrios y Zabal. El impacto identificado que provocó en la sociedad la deserción escolar fue el aumento de delincuencia, la formación de pandillas, así como la falta de responsabilidad en los jóvenes en el cumplimiento de las obligaciones. La pandemia del COVID-19 fue el factor que provocó la incidencia en la deserción escolar. Recomendaciones: buscar la manera en que el docente se informe de lo que ocurre en su entorno y así poder establecer conversaciones con los padres de familia y encargados, siempre manteniendo de manera positiva e involucrándose y establecer ideas para solucionar parte del cambio, para solucionar la problemática de la deserción escolar en las áreas rurales. Es necesario solucionar los problemas básicos de la economía nacional, como también ofrecer a los padres de familia un trabajo digno en el cual puedan mantener una buena estabilidad económica. Muchísimas gracias, profesora. Y presentando el área de apéndices y anexos, tenemos nuevamente a la profesora Roxana Cabrera. Para finalizar con la presentación de nuestro seminario, mostramos la encuesta realizada a las personas que fueron partícipes de nuestro proyecto para poder recabar las respuestas necesarias para poder determinar luego las causas y los factores que determinan la deserción escolar, específicamente en nuestro municipio Puerto Barrios y Zabal. Así como en el
el apéndice tenemos lo que es el cronograma que se utilizó durante el curso para poder obtener cuáles eran los lineamientos para realizar nuestro proyecto por parte de la licenciada Dania Rodal y asimismo poder entregar cada uno de los capítulos en el tiempo correspondiente. Y por último tenemos lo que son los anexos para poder mostrar algunas fotografías de evidencia para poder observar el desarrollo de nuestro proyecto de seminario. Agradecemos a todos por su atención. Feliz tarde. Agradecemos a cada uno por su participación, a la licenciada Isia Morales por haberse tomado un valioso de su tiempo para estar con nosotros en esta ocasión. Esta ha sido la presentación de nuestro seminario del 10º ciclo en la licenciatura de Pedagogía y Administración Educativa.